Tendencias del marketing para el 2021. Mi nombre es Andrés García y esto es Emprender Hacks, el podcast. Gracias a todos los escuchas que siguen acá sintonizando o escuchando todos los martes el podcast Emprender Hacks. Sé que les prometí a los escuchas regulares que lo iba a sacar los lunes, pero por cuestiones logísticas se me hace muy difícil. Entonces lo vamos a dejar para los martes. Después de las 12 del mediodía va a estar disponible en tu plataforma de podcast preferida. Recuerda que puedes escucharme en iVoox, Anchor, Spotify y en Apple Podcast. También te invito a visitar www.emprenderhacks.com. Hoy vamos a hablar entonces de las tendencias del marketing para el 2021. Yo sé que esto lo han hablado muchísimos podcasters, muchísimos youtubers, pero yo les quiero dar hoy algo extra. ¿Qué es ese extra? Una perspectiva que, analizando el conglomerado de muchas, digamos, tendencias, puede detectar una de las cosas que más se está repitiendo. O sea, de todas esas personas que hablan de marketing y que están constantemente hablando de eso, yo detecté que hay algo que quizás se les esté, y ese algo es lo que voy a, que seguramente no lo dicen, entonces ese algo es lo que yo voy a rescatar acá. Y también vamos a prever, o sea, estoy también tratando de hacer una especie de estimaciones. Vamos a estimar algunas cosas que pueden pasar para que te adelantes de esas tendencias. Bueno, comencemos entonces con estas tendencias, pero antes tengo que hablar de mi patrocinador. Les invito a visitar a la página de digistigroup.com, una agencia de marketing e innovación dedicada a mejorar la imagen, digitalización, marca, branding, presencia en redes sociales, página y SEO de tu negocio. Si tú quieres unas personas profesionales capaces de que tu negocio crezca, llegue a más clientes y además concretes más ventas, te recomiendo a estas personas profesionales del área del mercadeo, la sociología, la antropología, la publicidad, la redacción y el diseño. Es un grupo multidisciplinario. Digistigroup se compone de muchas o varias unidades de negocios en donde cada una de ellas te puede ayudar a conseguir tu meta en este nuevo mundo digital. Si necesitas digitalizar tu negocio, si necesitas que haya personas que se encarguen del marketing digital en las redes sociales, no te recomendaría sino a digistigroup.com. Ellos son una agencia innovadora capaz de dar respuestas a cualquier clase de reto, y también aprovechan cada una de las oportunidades necesarias para generar mayor retorno de la inversión. Así que vayan y visiten a digistigroup.com. Fin del espacio publicitario. Gracias Digistig por ser patrocinadores. Bueno, vamos a hablar entonces de esas tendencias del marketing. A los nuevos escuchas les digo que Digistig es mi agencia. O sea, yo soy parte de ese equipo de profesionales. Y si tú quieres una asesoría gratis o una llamada o una mentoría por parte de Digistig, en donde yo esté allí, puedes hacerlo. ¿Cómo? Puedes hacerlo a través de Emprender Hacks, a través de mis propias redes sociales, o incluso puedes hacerlo a través de Digistigroup. Te metes en su página, digistigroup.com, abajo lo dejaré en los enlaces y le das al WhatsApp y listo, al botón de WhatsApp. Bueno, vamos a hablar entonces ya de las tendencias del marketing. Yo lo dije en uno de los últimos podcasts, hablé sobre las tendencias, hablé sobre qué se espera, qué podemos, cómo podemos apalancarnos, qué acciones podemos tomar, etcétera, etcétera. Tomando mucha información de otros especialistas del mercadeo, se pudo detectar que para el marketing el 2020 no fue nada sencillo. ¿Por qué? Porque hubo muchas empresas que declinaron sus operaciones, que no pudieron continuar. Entonces, evidentemente, las grandes empresas también redujeron su presupuesto. Pero hubo algo interesante, que es la digitalización. Ayudó a que otras empresas nacieran y las empresas que ya estaban digitalizadas a crecer muchísimo más. Entonces, en ese punto se hace muy necesario el hecho de que podamos ver o contemplar ese escenario, a ver qué puede pasar. Entonces, en aquel programa, rescatando esas ideas,
Lo primero es el video marketing. El video marketing comienza a haber mucha más influencia del video marketing y es una de las grandes tendencias que tienes que aprovechar. Y esto es lo primero que yo les digo, el video marketing. Ahora, cuando hablo del video marketing, hablo de utilizar plataformas de video. No necesariamente tienen que ser YouTube. Pueden ser clips animados que estén en las redes sociales porque esto genera mayor captación de la atención de los usuarios, ¿ok? Esto es algo que se venía, pero ahora se hace mucho más latente y por lo menos plataformas como Instagram TV, plataformas de streaming como por lo menos Twitch o plataformas de streaming como Facebook Meeting o Zoom generan que esto sea mucho más eficaz cada vez más. ¿Por qué? Porque la gente está pidiendo contenido y valor y eso se apalanca con otro de los puntos o las tendencias. Si tienes una marca, tienes ya tu negocio digitalizado o piensas digitalizarlo, recuerda que tienes que darle ahora una experiencia nueva. ¿Qué quiere decir esta experiencia nueva? Esta experiencia nueva es una experiencia de valor agregado o añadido. Entonces, supón que tú eres una empresa que se dedique a brindar o a hacer o a satisfacer las necesidades de recursos de belleza, por ejemplo maquillaje, o eres una empresa dedicada a brindar soluciones arquitectónicas integrales, o eres una empresa que se encarga de brindar software para automatizar los diferentes procesos administrativos dentro de tu empresa para que sea mucho más ágil, ¿ok? Entonces en ese punto está muy bien que tú tengas todo digitalizado, está muy bien que tengas una automatización, pero tienes que darle un plus. Ese plus extra es, querramos o no, o sea, ese plus, eso nuevo que tienes que darle es una reunión semanal, una reunión mensual a través de Zoom, a través de un streaming, una magazine que tú puedas darle, no nada más un newsletter por email, sino una reunión personal. Si usted está utilizando mucho estas reuniones por Zoom, esto se traduce en dar valor agregado a tu servicio, ¿ok? Esa es la traducción de dar valor agregado a tus servicios desde plataformas digitales. Se puede hacer, por ejemplo, cada una vez al mes un webinar explicando cada uno de los puntos necesarios a tus clientes o un grupo específico de tus clientes para decirles por lo menos las tendencias del marketing digital, cómo pueden apalancarse, qué necesitarían. Entonces eso sería como que extra, totalmente gratuito. Extra y bueno. También es importante destacar que esto de valor agregado o añadido que le estás dando a tus clientes va a permitir una fidelización y puede ser una marca o algo diferenciador con respecto a otras personas para que puedas darle mayor, o sea, primero darle más valor, fidelizarlos más y que ellos entren dentro de tu comunidad y se sientan parte de algo más grande. Esto es algo que se está utilizando mucho y se está estilando mucho y se utilizan plataformas como Zoom, porque ya no es tan difícil, digamos, que la gente conozca Zoom, que se conecten a una hora específica. Entonces, como es más sencillo para las personas, se hace también más sencillo para las marcas, ¿ok? Y esto es algo que no puedes ignorar. Otro punto, ya iríamos por el tercero, estás en Hispanoamérica. El podcast estalló el año pasado, el podcast es una realidad, menos mal, muchísimas personas ya están consumiendo podcast de manera masiva, de manera habitual. Entonces el podcasting se ha convertido en una herramienta de marketing para crear marca y comunidad muy gigante, para crear fidelización, para poder captarle las emociones a las personas. Es una forma de hacer match, de generar engagement muchísimo más grande que en antaño, hace unos años atrás, no antaño, sino hace unos meses incluso no se escuchaba casi podcasting en Hispanoamérica. Hoy día el podcast o los podcasts son un canal de comunicación muy muy activo porque las personas tienen plataformas. También hay esta gran plataforma de Google Podcast que permitió la masificación. Entonces muchísimas personas con su celular Android saben que Google Podcast es una plataforma gratis, sumamente intuitiva y bueno, siempre haciendo de la suya Google, que de verdad lo felicito en ese aspecto. De verdad es una plataforma bastante amigable y
También está por lo menos el boom de Spotify, el boom de Apple Podcast, el boom de Anchor, de incluso YouTube. Entonces muchísimos influencers o creadores de contenido ya hacen podcast. Entonces tu marca puede utilizar dos cosas: o hacer un podcast, si es una marca de servicios podría ser algo muy bueno, pero a veces se convierte en más trabajo. Entonces, si no tienes el tiempo, no es necesario hacer un podcast nuevo o generar un podcast. No. Lo otro que yo les recomiendo es que contacten con podcasters de su nicho para que esas personas los patrocinen, o sea, les den una contraprestación. Por lo menos mi cuña publicitaria vale tanto porcentaje en cada patrocinio. Tú me puedes hacer esto. O bueno, yo te puedo patrocinar, si yo te doy este servicio, tú me patrocinas diciéndome algo en tu podcast. Entonces eso es lo que yo les recomiendo. No necesariamente tienen que hacer un podcast, a menos que seas un creador de contenido, que tengas una compañía grande ya establecida. Por lo menos si eres una compañía que da software, ofrece soluciones de software y tienes bastantes clientes y tienes que enviarles semanalmente alguna actualización o hablarles sobre las tendencias a tu área, ahí sí te recomiendo. Pero si eres una empresa o un e-commerce o una empresa grande o mediana, pero que no necesitas tanta retroalimentación, sino que más bien necesitas divulgación, necesitas divulgación, que un podcast específico, apaláncate de esos podcasters que ya tienen su plataforma establecida, que lo hacen semanalmente, que tienen unas personas que lo escuchan regularmente. Te recomiendo que busques esto o logres contactar. Si necesitas asesoría, me la puedes decir, yo te indicaría cómo hacerlo, porque depende mucho del podcast, del nicho, depende mucho de esa forma de crear, que una cuña que sea efectiva, una publicidad por podcast que sea efectiva o eficaz. Es decir, yo no voy a hablar acá de comida porque no es mi nicho. O sea, si yo puedo hacerlo y puedo permitir, divulgar algún mensaje de algún restaurante, pero no sería lo ideal para el patrocinador, ¿me entiendes? Porque no es mi nicho específico. En cambio, un podcast que hable de recetas, de cultura culinaria, de comidas, del mundo, etcétera, etcétera, podría ser mucho más eficaz y que tenga una comunidad alrededor. No es que podría ser, sería más eficaz, o sea, es un hecho. Entonces, apalánquense de los podcasts y utilicen esa nueva plataforma a través del marketing digital, que va a comenzar a crecer aún más. O sea, lo que estamos viendo es el inicio. Incluso ya grandes influencers comenzaron, que no tenían un podcast, comenzaron a apostar por el formato. Algo así como cuando comenzó TikTok. ¿Ok? El podcast ya está establecido en Norteamérica desde hace mucho tiempo, pero en Hispanoamérica o en Latinoamérica no había llegado. Y bueno, ya llegó. Ya es el momento de que tu empresa pueda pensar en estar en algún podcast. Otro punto importante, el marketing de microinfluencers. El marketing de microinfluencers, ¿por qué? Y esto va directamente relacionado con el tema que les quiero dar, que no he escuchado ningún otro podcast decirlo, ¿ok? Microinfluencer, ¿qué quiere decir? Personas con una comunidad pequeña pero sólida. Vamos hablando de 10.000 seguidores, 5.000 seguidores. Personas realmente fieles a esa persona. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que esos microinfluencers tienen mucha más llegada que los gigantes. Muchísima más, porque las personas confían más en eso, porque esa persona que tú patrocines puede ser, o sea, tú patrocinas a un microinfluencer y ese microinfluencer se va a convertir en un fiel divulgador de tu marca a esa comunidad fiel. Entonces se demostró que los microinfluencers pueden ser mucho más eficaces cuando necesitas empezar, ¿ok? Esto más que nada es cuando inicias. ¿Por qué? Porque ya cuando eres una empresa más grande, utilizar figuras de renombre te va a permitir continuar con esa backup, te va a permitir generar ese background, ese piso sólido de que eres una marca fuerte, de que tienes la capacidad
pero también puedes, como marca grande, patrocinar a pequeños, o sea, dar un presupuesto a pequeños. Imagínate que ya seas una marca grande, entonces en vez de patrocinar a un gran influencer, que a veces es muy difícil llegar y que se ponen muy delicados, a 5 pequeños. Entonces la comunidad crece porque esos pequeños influencers tienen más llegada a cada uno de sus seguidores y de su comunidad. Entonces incluso el presupuesto te puede salir aún menor y la tasa del retorno de inversión puede ser mayor. Esto lo indico y he sacado de las estadísticas de Marketing Trends y también de una agencia de marketing en Estados Unidos que se fundamenta en el marketing de influencer. Entonces ellos, dentro de las campañas del año pasado, con todo esto de la pandemia y todo esto de que las personas ingresaron de manera masiva en el mundo digital, generó este fenómeno, que va relacionado al próximo. Las redes sociales. Comienzan a existir más redes sociales. El uso de internet ha generado que muchas personas no simplemente utilicen las grandes de la Big Tech, sino que haya una mayor extrapolación, que las personas busquen más alternativas. Entonces, en esa búsqueda de alternativas para tener más opciones dentro del mundo web, porque a veces las personas, bueno, estoy en Facebook, Instagram, YouTube, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Hay una, digamos que hay una... Las personas buscan otras alternativas porque quieren tener mayor libertades, experimentar nuevas cosas, nuevas redes sociales. Entonces hemos visto que con estas políticas nuevas de Facebook y con estas políticas nuevas de las redes sociales en Europa y próximamente en Estados Unidos y pronto en Hispanoamérica, que estamos muy retrasados en eso, pero bueno, el mundo siempre va a estar retrasado en este momento porque la tecnología es muy rápida, comienzan a buscar otras formas de estar en la web, de estar en internet, de tener valor en internet, de tener una participación en una comunidad. Entonces comienza a haber una proliferación de redes sociales que tienen su quórum de personas que constantemente ven contenido allí. Por ejemplo, Parler es una solución a Twitter y a las recientes censuras que ha tenido Twitter. Telegram y Signal ha sido una solución a las recientes políticas de WhatsApp. Entonces, ¿qué es el mundo que se estima? No es que vaya a extinguirse WhatsApp o Facebook o Google, no. Es que las personas van a tener una gama tan amplia que van a utilizar diferentes redes sociales a la par, con preeminencia en una que en otra. Entonces, ¿qué te recomiendo a ti? No es que estés en todas las redes sociales o que tengas todos los formatos, sino que necesitamos una estratega de marketing que pueda detectar cuál de cada una de las redes sociales te permite a ti tener un mayor retorno de la inversión y generar una mayor, digamos que tener una mayor eficacia al momento de llegar a un público. No es que estés en todas, pero por lo menos si eres una empresa de maquillaje, con Pinterest te puede ir mejor que simplemente con Instagram. Puedes incluso utilizar plataformas como Reddit, de ser una empresa que se dedique a brindar soluciones de software también, o soluciones de business intelligence. O si eres una persona que vende algún tipo de también business to business, puede que el LinkedIn sea mucho más importante que el Instagram. Y entonces tus esfuerzos tienen que estar virando hacia LinkedIn. Pero también puede ser que atiendas o que tu margen de acción sea mayor porque tienes un equipo, entonces puedes ya en todo. Entonces TikTok, tienes una empresa que se encarga de importaciones o eres una empresa que se encarga de brindar servicios por internet o eres un restaurante que quiere fama y renombre dentro de su localidad, TikTok for Business. Entonces tenemos a TikTok, vamos a nombrar entonces la hegemónica: TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Esas son como que las grandes redes sociales de todo. O sea, esas son las imprescindibles. Ahora vamos a nombrar las que también son medianas. Vamos a nombrar las medianas: Pinterest, Reddit, LinkedIn. Ahora vamos a nombrar a las emergentes, redes sociales emergentes: Telegram, Signal, Parler. Ok, Telegram a la palestra porque hubo una migración masiva de WhatsApp a Telegram. Entonces, la idea no es que estés en todos o que tengas un canal en Telegram. No, porque es muy difícil atenderlo. Tendrías que tener un equipo y tendrías que hacer una inversión mayor.
En muchas empresas lo hacen, ¿ok? Muchas empresas lo hacen, pero no es lo ideal. Entonces, ¿qué te recomiendo? Que con una muy buena estrategia de marketing contemples cuál es la mejor. ¿Cuál es la mejor red social y cuál le vamos, o sea, en cuál le vamos a dar más atención de ese gran espectro que van a seguir naciendo y van a seguir proliferando y van a seguir teniendo una comunidad, ¿ok? O sea, esto es interesante porque comienza las personas a tener mayor alcance, o sea, quieren tener más alternativas y el usuario es quien tiene el control. Entonces, como pasa así, las Big Tech ya no tienen, o sea, siguen teniendo un gran poder, pero ya no son hegemónicas a un nivel inaudito, o sea, a un nivel demasiado amplio, sino que ya comienzan a restar cierto poder de alcance y las personas buscan otras alternativas. Y esto es súper importante para, como tendencia de marketing, ver este comportamiento, porque podemos ver en un futuro que las personas van a tener, bueno, yo me encuentro en Parler y no en Twitter, o sea, no utilizo Twitter, me faltó nombrar a Twitter dentro de las grandes, creo. Uso Snapchat y veo que Twitter no, o sea, mi comunidad está en Snapchat, mi contenido que yo veo está en Snapchat. Prefiero utilizar TikTok, me divierte, o sea, prefiero utilizar TikTok y ver sus clips que tener Instagram y tener espacios y datos a Instagram. O personas que prefiero tener Reddit o Telegram y consumir contenido allí que otras redes sociales. También hay redes sociales como Medium, como Steam, que ya son diferentes, pero comenzamos a ver un auge de otras plataformas. Está esta red social que se llama Clubhouse, que tienes que entrar por una invitación y que es una red social auditiva, que también es una tendencia y se relaciona con el auge de los podcasts. Entonces, ¿qué es lo que te digo? Emprendedor, emprendedora, persona de negocio, empresario, que no podemos estar en todas. Tenemos que tener unas personas encargadas de detectar cuál es la mejor para tu empresa y cuándo es el momento en donde puedes migrar a otra. Porque si yo tengo Instagram y Facebook, no quiere decir que las vaya a ignorar. No, la idea es, bueno, pero podemos atacar a TikTok. Bueno, no sirvió. Bueno, vamos a meternos en Pinterest, a ver qué tal. Bueno, podemos recolectar ahí un poco de tráfico, qué interesante para nuestra página. Bueno, le podemos dar atención cierta cada vez al mes. Entonces, en vez de darle post siempre, le damos post cada cierto tiempo. Entonces, eso es lo que les comento. Eso es lo que les quiero dar. Que la tendencia para este 2021 es que tenemos que estar más cuidadosos en detectar cuál de todas estas redes sociales o cuál de todas estas herramientas de marketing va a ser la más efectiva para tu negocio, para tu empresa. Vamos ya en el siguiente punto o tendencia que va de la mano con todo esto, ¿ok? Recapitulando, tenemos el video marketing o marketing con animaciones, tenemos el podcasting, tenemos el valor añadido para tu marca, tenemos también la bifurcación de opciones, de alternativas. Entonces hay mucha gente y muchas comunidades y cada red social incluso tiende a atender un nicho. Entonces hay como una gama de alternativas muy grande. Eso también es importante examinarlo. Y también ahora tenemos la otra opción, la otra que les comento en este momento, que es que claro, como hay una gran, o sea, vamos a recapitular porque sé que ha habido mucha información, pero las personas quieren más alternativa, hay mayores nichos, lo de los microinfluencers se me faltó de nombrarlo, entonces tenemos la otra parte que es, y con esta vamos cerrando, que es el branding. No puedes ignorar más el branding, tu marca es vital. Tener un manual de marca en donde tú conozcas cuáles son tus valores, tus principios, tu cultura interna para ti, no necesariamente tiene que saberlo el público, va a ser tan vital como tener un equipo de ventas. ¿Por qué? Porque este branding o este manual de identidad corporativo o logo, todo esto que compone la cultura y la filosofía y esencia de tu marca, que no se construye nada más con un logo bonito, sino que es algo que va más allá, con el copywriting, que también es algo que hemos ignorado muchísimo en Hispanoamérica. El copywriting, cómo vas a comunicarte con ellos, cuál va a ser el tono, esos manuales de tono, todo esto
va a permitir construir la marca, y la marca está directamente relacionada con que las personas lleguen a internet y piensen en ti y capten tu atención, porque vamos a vivir en un mundo muy especializado, muy específico, donde haya muchas alternativas, demasiadas alternativas. Entonces, para tú hacerte un lugar dentro de toda esa cantidad inmensa de alternativas, tienes que trabajar la marca, el branding. Tienes que trabajarlo de una forma constante, progresiva. Y todo dinero que tú inviertas en branding, que es atender bien las redes sociales, el copywriting, el tono de marca, el tono de las publicaciones, cómo vamos a definir la línea gráfica o editorial de mi empresa, cómo van a hablar los vendedores, que eso lo hacen mucho las empresas McDonald's. Tú lo puedes ver cuando te atienden en las cajas, ves el tono de las personas de aquí a Timbuktu. Bueno, no, cambia dependiendo de las circunscripciones culturales, pero tienen un mismo formato o una misma esencia y filosofía. Ese arquetipo que transmiten en el branding es lo que va a permitir que todas esas herramientas que te he comentado tengan un piso sólido por el cual transitar. Entonces, eso es, no ignores el branding, tienes que invertir en branding, tienes que invertir en marca, tienes que invertir en ese mensaje que quieres transmitir. Tienes que darle la oportunidad a que tu marca pueda tener una mejor línea editorial donde se comunique de una manera eficaz y pueda transmitir el mensaje velozmente, y no nada más velozmente, sino también profesionalmente y de una manera certera, específica y eficaz. Entonces, básicamente el branding es el piso por el cual se va a sustentar toda la estrategia de marketing. Y si no tienes branding, TGT Group te puede hacer el branding. Y si no tienes branding, puedes haber trabajado en cada una de estas áreas, está bien, pero tienes que trabajar ahora en el branding para tener unas sólidas columnas que permitan sustentar todo lo demás y que puedas crecer más sólidamente. Recuerda que la inversión en branding no puedes determinar, digamos, de una manera específica cuál ha sido el retorno a la inversión. Eso es uno de los, digamos, que de los contras. Pero el retorno a largo plazo va a ser tan grande, por lo menos yo invierto $100 todos los meses en branding. Vamos a suponer, vamos a hacer dos casos. Ya con esto concluimos el programa 2 del año 2021. Supongamos que yo invierto $100 mensuales en ads. Entonces, de esos $100 en ads en Facebook, o en Google, o en Instagram, o en LinkedIn, de esos $100 tengo un retorno a la inversión del 30%. O sea, yo invierto 100, pero por cada 100 tengo un cliente nuevo, etcétera, etcétera. O puede que sea muchísimo más, dependiendo de cómo tú lo vislumbres. Entonces, por lo menos gasto $100 y tengo un retorno a la inversión de $500, $400, $1000, porque un cliente nuevo me va a traer muchísimo más dinero y así puedo crecer, ¿ok? Esto lo puedes medir muy fácilmente, porque esa es la publicidad. Publicidad se puede medir fácilmente. Si tienes un equipo que te asesore en esto, lo podemos hacer fácilmente. El costo por adquisición de clientes, el costo por adquisición de acción, cuánto te cuesta, cómo vas a lograrlo, etcétera, etcétera. Ahora, la marca no tiene esa posibilidad, es muy difícil conceptualizar. Ya en el largo plazo lo puedes hacer, pero no. ¿Por qué es difícil? Porque tú tienes que invertir mes a mes $100, $100, y no necesariamente esos $100 se van a transformar directamente en ingresos al primer mes o al segundo mes o al año. Pero a largo plazo, estamos hablando de 2 años, 3 años, o puede que menos, puede que al año, al año ya vas a tener muy buenos resultados si inviertes en branding mes a mes o semana tras semana. Ya vas a tener, el crecimiento va a ser no de un 30%, de un 40% en base al capital que invertiste. Va a ser de un 1000%, de un 1.000.000%, de un 23%. O sea, no se sabe el porcentaje. O sea, el crecimiento puede ser tan rápido y exponencial que resulta insignificante todas y cada una de las inversiones que hiciste en un momento y que costaron mucho. Pero esa es la magia del branding, y todas las empresas grandes, medianas, bueno, las empresas grandes, vamos a hablar de las empresas, lo han hecho, lo han logrado. Invierten en branding, invierten, hasta que en un momento
toda esa inversión de años de inversión les da un retorno tan abrasivo que ya construyeron su marca. Construyeron su marca y ahora tienen que tener más presencia que nunca. Ahora tienen que tener como que mantener esa construcción de marca. Pero la línea exponencial de crecimiento cuando se invierte en branding es un crecimiento diametralmente acelerado en contraste con la publicidad. ¿Ok? Porque tú con la publicidad vas a hacer una transacción, estás invirtiendo en un valor transaccional. Ahora con la marca estás invirtiendo en un valor que no puede que no genere una transacción en el corto plazo, que es lo que hace difícil, digamos, que medir el retorno de la inversión, pero ya en un mediano o largo plazo va a ser tan grande el retorno que cada una de esas inversiones que te costaron en un principio van a ser ínfimas, insignificantes. Entonces, para concluir, el branding es tendencia y tienes que invertir en ello. Gracias, emprendedores hacks, por escuchar el programa Tendencias del Marketing en el 2021. Te invito a suscribirte a todos mis podcasts. Este podcast es gratuito y solamente lo puedo llevar gracias a tu apoyo y a tu escucha todas las semanas. Recuerda que puedes visitarme en mis redes sociales @angars en Instagram, ANGARZ. Puedes visitar mi página web, suscribirte y recibir correos electrónicos y un material exclusivo. Si necesitas alguna asesoría, mentoría, puedes comunicarte a través de mi correo andresgarcialopez@emprenderhacks.com, y también me encuentro en Facebook por allí. Y si quieres puedes escucharme en YouTube. Gracias. Recuerda, nos vemos todos los martes, un nuevo episodio. Gracias, emprendedores, y el mejor momento para crecer fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Comienza y nos vemos en la cima. Gracias.